en HCM Radio TV, de frente con la verdad. ¿Cómo están, amigos de la ciudad de Lima? Estimados amigos teleoyentes de la ciudad de Lima, un saludo. Bueno, ya en pleno verano, acá con mucho calor en la ciudad de Lima. En esta oportunidad estamos con Manuel Enríquez, quien es abogado, tiene una maestría, es maestro en Derecho de los Negocios. Él tiene mucha experiencia en contratación pública y, bueno, básicamente en el tema de asociación pública-privada, concesiones. Él es docente universitario en varias universidades privadas, tanto acá en Lima como en provincia. Y bueno, su experiencia vasta, a pesar de su juventud, él ha trabajado mucho tiempo en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿no? Acá en la ciudad de Lima. ¿Cómo estás, Manuel? Tus saludos para HCM Radio y nuestros teleoyentes en la ciudad de Lima. Muy buenas tardes, Víctor, y saludo a todos tus teleoyentes. Y bueno, gustoso, ¿no? Comencemos muy bien con este tema que es preocupa candente y es interesante, ¿no? Claro, el tema de la contratación pública, como yo siempre reitero en distintos programas que hoy, ¿no? Y como conversábamos en interno acá con Manuel, es un tema candente, un tema bastante interesante y que todo el mundo le quiere meter diente, ¿no? O está, digamos, bajo la lupa, ¿no? Bajo el ojo público. Bueno, Manuel, en estos últimos días, en este último mes específicamente, ya como se ha acabado este plazo de delegación de facultades que le da el Congreso al Poder Ejecutivo, se han emitido más de 100 decretos legislativos, de los cuales uno de ellos está el que modifica la ley de contrataciones, la ley 30225, y entre ellos también hay otras normas, bueno, no sé, de temas ambientales, temas de forestales, incluso la ley de minería, ha modificado el código tributario, ¿no? Ley de impuestos, entre otros. Y seguimos bajo esta lógica de que el gobierno actual, y bueno, y los anteriores también, sobre todo en este actual, donde se han emitido una hemorragia de decretos legislativos, de creer de que la norma va a cambiar. Mira, somos abogados, a pesar de eso, la norma, pues, o sea, no nos va a salvar la vida, y aparte de llenarnos de más regulación, que encima creo que ni ellos mismos lo han leído, y que no se aplica. Entonces esta falta de cultura, esta falta de querer aplicar la ley, o sea, no se cumple siempre con el espíritu de la norma. ¿Tú qué piensas, Manuel? Bueno, sí, ¿no? Lamentablemente nuestra historia normativa, nuestro ordenamiento jurídico es resultado de justamente estas interpretaciones que hacen los legisladores sobre, bueno, esta norma que nos va a solucionar los problemas que existen en nuestra realidad social, ¿no? Dentro del tema de contratación estatal, como es obvio y como se puede advertir fácilmente de los antecedentes, es una constante, ¿no? Reiteradamente, constantemente, efectivamente, se viene modificando la normativa de contratación estatal. Bueno, me permito citar a David Hume, ¿no? Un filósofo interesante que mencionaba, oye, este tema de la normativa, hacía una reflexión él, es un tema de deber ser, ¿no? Es decir, no solamente ser, no es un tema de normativa que debe promulgarse o emitirse para regular una situación que es de hecho, sino que el Estado tiene que buscar un deber ser, es decir, algo ideal, un norte. Y eso parte, pues, por un tema complejo y más estructural de liderazgos y todo lo demás, ¿no? Y tener una claridad en lo que, por ejemplo, este tema de delegación de facultades ha buscado, intervenir desde el Poder Ejecutivo en un tema de reactivar la economía de nuestro país. El tema de inversión privada es sumamente importante, es relevante, y por tanto el tema del decreto legislativo el 1330, que habla sobre el tema de liberaciones de interferencias, de expropiaciones, o el tema efectivamente de acciones público-privadas, o esta norma de contratación estatal, son mecanismos que van a la yugular del tema de la inversión privada. La pregunta, pero, sigue en mesa. ¿Esta normativa nos permite, nos va a ayudar, va a corregir efectivamente todo esta negatividad que tenemos arrastrando por años en el tema de inversión privada, ¿no? Ahí está el quid del asunto, ¿no? Claro. De la revisión general que le estamos dando, yo advierto que son normativas que maquillan mucho. No van al tema sustancial. Un saludo de la bandera. No van al tema sustancial. Lo que hace mucho tiempo siempre dijo, desde que, digamos, se hubo el cambio de régimen republicano, perdón, de colonial a republicano, hubo cambio de moco por baba, ¿no? Uh-huh. Porque en el fondo, bueno, allá hablando en sí puntualmente de este decreto legislativo
1341, que ha modificado casi toda la ley de contrataciones y que en 60 días tendremos un nuevo reglamento, de los cuales después de otros 15 días más ya entrará en vigencia la nueva ley con su reglamento. No veo yo un cambio sustancial a lo que ya existía, ¿no? Digámoslo acá, lo importante que yo puedo resaltar, y que quisiera tú también que nos expliques y que opines, Manuel, de esta que se ha añadido al contrato, ¿no? Las cláusulas, esta llamada cláusula anticorrupción, ¿no? Que es una cláusula que permite resolver en cristiano hablando el contrato si es que se encuentra algún indicio de corrupción. ¿Qué puede decirnos al respecto, Manuel? Sí, estos ejercicios que se están haciendo en materia de contratación estatal, justamente enfocados al tema de corrupción, y con la nueva normativa están haciéndole el enfoque en el tema de impedimentos, en el tema de resolución de contrato, en el tema de nuevas causales de infracción, ¿no? Que van a ser posibles de sanción, justamente a través del Tribunal de Contrataciones a ese proveedor. Es un esfuerzo pues que se está haciendo, pero se nota como que un tema reaccionario, no como un tema estratégicamente pensado. Estamos conscientes, por supuesto, que las últimas denuncias o las últimas situaciones de corrupción fuertes que se están presentando en nuestro país, por estos casos grandes donde está metido inclusive el tema de concesiones, demanda efectivamente un tema de reacción sí normativa como esta, ¿no? En cuanto al tema de cláusulas anticorrupción, donde la relación jurídica que tiene el Estado con ese privado se rompe justamente por esta inconducta, ¿no? Que no se puede permitir por parte del privado. Son situaciones que no están sopesadas desde el punto de vista objetivo ni técnico, al parecer. Es decir, ¿cómo podemos llegar nosotros, por ejemplo, como conversábamos hace un momento, llegar a determinar, oye, él es el testaferro? Por ejemplo, ¿no? Que está ahorita como una causal de infracción, ¿no? Un impedimento, ¿no? De la ley. ¿Cómo llegamos a ese nivel de información? Claro. Inclusive todos los operadores de justicia, como la policía, la fiscalía, el tema del Poder Judicial, de por sí ya tienen complicaciones. Y eso exigirle en vía administrativa al funcionario servidor público, pues demanda todo un ejercicio mayor, ¿no? Claro. O sea, yo lo veo, Manuel, disculpa que te corte, lo veo gaseoso, ¿no? Este tipo de... Le añades cláusula anticorrupción, pero... ¿Cómo determinas que hay corrupción? Bueno, en el caso de Odebrecht, ellos mismos han confesado, ¿no? Bueno, ahí seguirá su procedimiento de nulidad, bueno, no sé, del tema contractual, pero en el caso de este régimen especial, de la ley 30225, ¿cómo determinar si se ha cometido corrupción? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú crees que la autoridad administrativa, la entidad pública que ha suscrito el contrato va a poder, tiene las herramientas, el mismo OCE podría determinar cómo existe, la Contraloría, cómo está, la forma en cómo trabajan ellos? ¿Tú crees que tendrían esa capacidad para poder hacerlo? No, creo que no estamos todavía con las competencias suficientes, no tenemos toda la capacidad de gestión que demandaría hacer este tipo de evaluaciones que son muy delicadas, ¿no? Lo cierto es, Víctor, lamentablemente en nuestro país tenemos estas dos situaciones que grafican muy bien nuestra problemática, no solo a todo nivel en contratación, ¿ya? Hablo de contratación estatal, el tema de APPs, obras por impuesto, el tema de convenios interinstitucionales o compras internacionales o con estos organismos internacionales, ¿no? Hay dos situaciones. Por un lado, tenemos un tema de brecha, por ejemplo, brechas de infraestructura. ¿Cuánto es la brecha de infraestructura que se soltó en la última campaña, ¿no? Casi 280.000 millones de nuevos soles en brecha de infraestructura a nivel nacional. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado para cubrir esta brecha de infraestructura? Bueno, agarremos estos mecanismos que conocemos. Contratación estatal. Quizás a cifras del 2016 estamos manejando en solamente obras algo así de casi 7.000 millones de nuevos soles. 7.000 millones de nuevos soles en función de los 280.000 millones de nuevos soles que se necesita, es nada. No es nada. Obras por impuesto, 1.700 millones de nuevos soles en montos adjudicados, más o menos en un rango del 2009 al 2015. Es nada tampoco. Es nada. También, ¿no? En el tema de APPs. Claro, pero en el tema de obra por impuesto, digamos, creo, de todos estos regímenes de contrataciones que tenemos, creo que el más decente, ¿no? Hasta el momento, porque... Sí. Porque no se habla mucho de temas de corrupción, a pesar de ser una de las menos normadas, aunque bueno, había una última modificación, también una nueva ley, pero digamos, entre obra pública, que es ley de contrataciones, APP, concesión de inactivos, ahora también que le ha aumentado esa denominación, decreto legislativo 1224,
y el régimen actual, digamos, creo que en el fondo, al final, creo que vamos a terminar haciendo puro oro por impuestos en el Perú, para con tal de que el recurso no vaya donde el funcionario y que sea mejor el privado que lo haga, ¿no? Porque si le das a la plata al funcionario, se lo roba. Exacto, hay que tener mucho cuidado con esos incentivos naturales que generan este tipo de contratos, ¿no? Como en una APP, que se diferencia de una contratación estatal clásica, ¿no? O de una obra por impuestos, donde efectivamente el incentivo es del privado a hacerlo bien, ¿no? Sopesando justamente el beneficio tributario de compensación que va a recibir. Y la intervención de Contraloría en cada una de estas, en este tipo de contratos, ¿no? Donde lamentablemente en contratación estatal, a diferencia de la APP o de la obra por impuesto, Contraloría no está metido en el tema de la evaluación o formulación del contrato, ¿no? Que se desarrolla para este tipo justamente de procesos de contratación que son relevantes. Pero te mencionaba justamente eso. El gran problema, por un lado, es, bueno, sí, pues hay corrupción, hay bastante corrupción. Te decía, a cifras del 2016, en contratación estatal se proyectó en el plan anual de contrataciones a marzo, por dar una fecha exacta, a marzo del 2016, casi 34.000 millones de nuevos soles en un solo año a nivel nacional. Es ingente dinero metido ¿no? por parte de todas las entidades públicas a nivel nacional, gobierno central, regional, local, ¿no? Que van a pasar por este círculo o esta situación de los procesos de contratación. La pregunta es, bueno, hay mucha corrupción porque hay mucho dinero, pero bueno, no debería haber una relación directa. Lo que pasa es que lamentablemente hay un componente humano lamentablemente fuerte en nuestro país que que siempre considera, por ejemplo, estas frases horribles que se escuchan, ¿no? Robo pero hago. Se roba pero ¿no? se obra, ¿no? Así, o este tema del político que simplemente empieza a endulzar a los oídos de las personas ¿no? y mucha demagogia, y lamentablemente lo que hacen muchas veces es robar. Sí, así es. Este es el problema, uno de los grandes problemas, que es corrupción. Entonces, ¿cómo atacamos? Lo que dice el legislador, entiendo, es metemos más regulación, metemos más requisitos, más procedimientos, más sanción, más controles, más supervisión. Pero lamentablemente esto trae muchas veces también consigo un tema de más ineficiencia. Si de por sí ya el funcionario servidor público y el proveedor están asustados porque de repente no tienen todo un tema de normativa o un derrotero de actuación clara y lógica, cuando tú de repente le pones más controles, más sanciones, el funcionario no se va a mover, no va a querer decidir. Entonces, combatimos sí un poco de corrupción, pero generamos de repente más ineficiencia. Entonces nos vamos al otro extremo y decimos, combatamos la ineficiencia, porque de hecho a diciembre del 2016, ¿qué ha sucedido a nivel nacional? La mayor cantidad de entidades, como siempre se hace, ha estado devolviendo dinero de fondos públicos al erario nacional. ¿Por qué? Porque no hemos tenido capacidad de ejecución. Miles de millones de soles devueltos. Y eso ocurre sobre todo en los gobiernos regionales, o los gobiernos locales, digamos que en capacidad de gasto pues casi cero, ¿no? Cero. O sea, casi cero, 50%. ¿Cómo puede cerrar una entidad? Y los gobiernos locales, que son, digamos, los distritos, las provincias, que necesitan más inversión porque son los que más carecen de infraestructura, porque casi Lima, bueno, la metropolitana de Lima al menos siempre trata de salvar la situación, pero en provincia no llegan a 40. Bueno, amigos, regresamos en este segundo bloque. Estamos con Manuel Enríquez, quien es abogado, maestro en Derecho de los Negocios, es docente universitario en varias universidades privadas, tanto en Lima como... Tienes una premisa de teoría general del Estado básica, ¿no? El Estado funciona y existe, y solamente existe para el quehacer social. Tercer ciclo de Derecho, ¿no? Es básico, no puede estar divorciado. Entonces, los funcionarios y servidores públicos que administran o que gestionan este tipo de proyectos de inversión, que salen finalmente a través de asociaciones público-privadas, tienen que tener estos principios básicos de razonabilidad, de transparencia, de igualdad de trato, por supuesto, pero de razonabilidad, y siempre alineado a esa gran finalidad pública. Y eso estamos viendo que en muchos de estos grandes contratos no se evalúa. Se ve el tema de estructuración financiera y económica, y parece que todo lo demás pasa a un segundo plano, cuando más bien eso es lo principal. Finalmente el Estado está para crear pues infraestructura pública y brindar servicios públicos, ¿no? Y estos mecanismos más bien ayudar al Estado para que eso suceda, ¿no? No, pero parece que para acá ocurriría lo contrario, ¿no? El mecanismo utiliza al Estado para el lucro, ¿no? Y ahí se descubren muchas cosas como la corrupción, todos estos problemas que han acarreado. Y hablando del plazo, yo recuerdo a un profesor en la Universidad del Pacífico que me dijo justo sobre este tema de por qué, yo le pregunté, ¿por qué no 10? ¿Y por qué no 20? ¿Por qué está 60? ¿Y por qué las APPs tienen que ser de largo plazo? Y él me dijo, ¿no? que estos contratos duran más que
los matrimonios y las relaciones, ¿no? Dice que lamentablemente en estadísticas un matrimonio hoy en día está no durando más, en promedio, más de 5 años. Más de 5 años. Y que las APP, incluso él me dijo que cuando inició un contrato de APP, no voy a decir, por ahí por el sur, y él creo que estaba por su tercera esposa, algo por el estilo, que ya estaba con el año 20, creo, de la inversión. Pero bueno, retomando. Este decreto legislativo 1224 promulgado en el tiempo de Humala, que en verdad tampoco es que haya cambiado mucho de la normativa anterior, que era el decreto legislativo 1012, 1015, no recuerdo, que regulaba las APPs. Desde el punto de vista del derecho se le dice que son las concesiones modernas, las de cuarta generación. Esto viene desde los tiempos de Fujimori, que fue donde, digamos, el decreto supremo 59-96, que reguló todo este tema de las concesiones, las privatizaciones mal llamadas, que incluso hasta ahora nadie ha querido auditar ni hablar sobre el tema de las privatizaciones de Fujimori, ¿no? Que Hildebrand incluso hizo un reportaje diciendo como se había vendido algo de 5.000 millones en activos de dólares y solamente 1.000 millones ingresaron al Estado. ¿Y dónde están los 4.000 millones restantes? Entonces, ¿cómo evoluciona esto, no? Surge primeramente, antes Proinversión se llamaba COPRI, CONITE, en los tiempos de Alan García, en los tiempos de la UNE, en los tiempos de Odría, no se hablaba tanto, ¿no? El tema de privatizaciones propiamente dichas, sino de las concesiones mineras de repente, ¿no? Pero bajo una ley de minería. Es recién a raíz del año 2002, con la época de Toledo, que se denomina el cambio por inversión y empiezan todos estos negociazos, ¿no? ¿Por qué yo me enfoco y critico bastante este tema de contratación? Porque Proinversión, sí, es cierto que la finalidad de esta entidad pública es de generar inversión, de generar polo de desarrollo, de hacer la chamba que creo que muchos ministerios no lo hacen ni lo harían. Pero acá hay un tema, como tú decías, de capital humano que se ha deformado totalmente la finalidad y el espíritu que debe cumplir esta entidad. Primero, en darle mucho privilegio, ¿no? Es cerrado, es un círculo de personas que están metidos, y justamente ahí es donde pasó Odebrecht, OAS, todas las IRSAs, había así por haber, de la A a la Z, y sin embargo, nadie lo fiscaliza, Contraloría no existe, la Fiscalía nunca realizó una acción de investigación, y es ahí donde pasan los proyectos más grandes y más millonarios desde el año 2002, ya para no ser tan antiguos, y todos los contratos grandes están ahí, y uno entra a la página y puede ver solamente los montos, pero uno no puede ver los contratos, creo que solamente algunas adendas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué este privilegio? ¿Por qué tan cerrados? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué el OCE, por ejemplo, no puede intervenirlo? Sino el OCE es obra pública, tiene su propia ley y se acabó. Y el Proinversión está con otra ley, otro tratamiento, otros privilegios. ¿Cuál sería tu comentario al respecto, Manuel? Bueno, este tema de las concesiones, de las famosas APPs, tiene su antecedente, como tú bien señalas, en el tema de las privatizaciones, ¿no? De la época de Fujimori, en su primer gobierno. Salíamos pues de un estado donde se había pensado en un primer momento que era posible estar cerrado al mundo, ¿cierto? Y hacer todo un tema a través de las grandes empresas estatales que ya habían generado mucho temas de corrupción también e ineficiencia. Pero bueno, lo que hace Fujimori en su primer gobierno es aplicar esas grandes políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y empieza a abrir nuestra economía, ¿no? Al tema capitalismo, lo que Hayek quizás, este economista brillante, en su libro Camino de Servidumbre, plasma brillantemente, ¿no? Sobre cuál es el rol del Estado. Entonces el Estado en ese entonces pasa pues de ser un tema de interventor en la economía, ¿no? Del quehacer económico del Estado, y pasa a ser un tema de regulador, supervisor. Se crea entonces desde ese momento acá en nuestro país el famoso Indecopi, ¿no? Que va a velar por el tema de competencia. Que también es un ente que carece de balas y dientes, ¿no? Solamente es un edificio que en está provincia perdiendo protagonismo de lo que en principio se pensó, ¿no? Claro, tú comparas el Indecopi, bueno, haciendo un paréntesis, de los años 90 a lo que es ahora, pues es... No por alarma, tengo amigos que trabajan ahí, pero creo que es un mamarracho, ¿no? La entidad pues ha decaído y creo que solamente tiene presencia en Lima, ¿no?
Pero bueno, retomando lo que decía. Entonces se crean también paralelamente el tema de los organismos reguladores y supervisores, ¿no? Pasa el tema de Ocitran, Ocinermin, Ociptel, y ahí el Estado se ve justamente como se había visionado, ¿no? Como un tema regulador, supervisor, que viabilice o cuide el tema de la competencia, permitiéndole a los privados realizar la actividad económica y cubrir pues las necesidades donde la sociedad lo requiera, ¿no? Bueno, esa es la teoría, ¿cierto? El problema es que esa teoría se vuelve práctica, y en la práctica, si es que el Estado no asume correctamente su función de regulador, de supervisor o de cuidador de la libre competencia, lamentablemente esto más bien degenera en un tema negativo mucho mayor. Entonces ahí, por ejemplo, te pongo este panorama. ¿Qué pasa si es que por un lado tenemos al privado en una concesión, ¿no? Es un privado que quiere negociar, que quiere renegociar de repente un contrato millonario con el Estado, y por parte del Estado tenemos varios articuladores. Tenemos probablemente al MEF, tenemos a Proinversión, tenemos al concedente, tenemos al organismo técnico, tenemos al regulador. Es decir, ¿quién en una negociación, ¿no? Para un tema de renegociación de contrato a nivel de concesión va a tener mayores herramientas para ganar esa negociación? El Estado, que está dividido muchas veces, que no tiene capacidad de coordinar y articular, o el privado, que finalmente se ve como un tema de embloque, porque finalmente está su interés económico metido ahí. Eso es lo que lamentablemente se ve constantemente en las renegociaciones. Es una constante en el tema de concesiones, no es una excepción, que constantemente se estén renegociando lamentablemente porque se proyectaron de manera inadecuada, ¿no? Y siempre ocurre eso porque este tipo de contratos que son a largo plazo siempre pues están carentes, ¿no? Porque siempre mañana sube el dólar, mañana hay otro tipo de infraestructura. Hay muchos factores. Para el caso específico de Rutas de Lima, el peaje de Puente Piedra, ¿quién es la parte ahí? ¿La Municipalidad de Lima, el MEF, el Ocitran? Bueno, acá, por ejemplo, en este decreto legislativo 1224 señalan que para antes de la adjudicación de estos grandes proyectos de inversión, ¿no? A nivel de APP, tú necesitas un tema de opinión favorable respecto a ese contrato proyectado de Ocitran, del regulador, claro, ¿no? No hablemos de Ocitran en específico, del regulador. Necesitamos una opinión favorable del MEF, necesitamos una opinión favorable, eso lo necesita Proinversión, o sea, Proinversión también está metido ahí, ¿cierto? Y de Contraloría. Es decir, hay varios actores que intervienen en este tipo de contratos que efectivamente son millonarios, son de largo aliento y que tienen una visión distinta a la contratación estatal, pero que por lo mismo que son millonarios y largo aliento, exigen pues todo un tema de mayor celo y cuidado. Entonces la pregunta es, si ya todos han intervenido de esa manera y han dado su visto favorable, entre comillas, ¿cierto? Lo que corresponde, creo yo, aquí, Víctor, es darle más énfasis al tema ya de ejecución. Eso no quiere decir que tú planifiques mal. No significa que programes mal o que estructures mal. Por supuesto, cada una de estas fases previas en la APP tienen que estar pensándose en una sola cosa, en la ejecución. Porque si tú planificas divorciado de la ejecución y solamente planificas en un escritorio, porque te han dado ese puesto de repente de formulador, de planificador, y estás divorciado de la ejecución misma, lamentablemente vamos a tener y seguir teniendo los problemas en ejecución. Divorciados con la sociedad, con una serie de riesgos de repente políticos, cambiarios, en una serie de factores que pueden incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Y se supone que, ya hablando doctrinariamente, las APPs transfieren riesgos, ¿no? O sea, es un contrato de riesgos, y es inaceptable que en un país como el Perú, que está tratando de pertenecer a la OCDE, quienes están dirigiendo el MEF, porque en verdad esto es responsabilidad, hablarnos las cosas claras del MEF y Proinversión. Acá el organismo regulador opina, pero creo que su informe va para que lo archiven o para decir que están cumpliendo con la formalidad. Acá el tema concreto es de que existe responsabilidad de estos funcionarios que han diseñado, que están tiempo en el Ministerio de Economía y en Proinversión, que creo que es el tipo de Fujimori, están ahí, de no, o sea, es cierto que otra de las cosas, otro de los principios que rigen las APP es el diseño y la estructuración del proyecto, pero ellos se basan, como tú bien decías hace un momento, el modelo económico-financiero. El diseño solamente lo ven frío, ¿no? Como bueno, es cierto que tiene que haber una rentabilidad económica, porque lógico, el privado no va a meter su plata, nadie es beneficencia, ¿no? Claro. No tienen por qué serlo, pero cuando se pierde de vista el sentido humano, el rostro humano de este tipo de inversiones que tienen gran impacto y gran sensibilidad social, que es como está pasando, como ha pasado en Las Bambas, como está pasando actualmente en Puente Piedra, en Lima Norte.
Entonces, ¿qué hacemos? Pierden los papeles, algunos son muy rajatabla, utilizan las directivas, utilizan la ley, sus directivas internas que tienen, y a la hora de la hora, nada de nada, ¿no? O sea, ven cuánto es la plata, ¿no? ¿Cómo es? Y de repente hasta el diezmo están ahí negociando para ver cuánto es lo que tienen que dar al ministro o al presidente, ¿no? Hablando mal, o hablando así sueltamente. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer, en tu opinión, Manuel, para que este diseño, esta estructuración del proyecto sea socialmente rentable? Solamente esto hay que verlo mecánicamente, fríamente, todo es análisis económico acá, todo es valor por dinero, o hay que implementar alguna variable. Los grandes estudiosos, porque este tipo de régimen, haciendo un paréntesis, nace en Inglaterra, ¿no? Creo que el contrato fue de algo del año 1500, la primera APP considerada del agua, ¿no? De Londres, si no me equivoco. Pero una cosa pues es la realidad anglosajona, otra cosa es la realidad peruana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Incluir a estos grandes genios del Ministerio de Economía, decirle: oye, hermano, considera la variable social o la rentabilidad social en tu modelo económico-financiero. ¿Qué es lo que tú piensas al respecto, Manuel? Bueno, de por sí ya la normativa para estos proyectos de inversión, como señalaba, exigen un tema de verificar la rentabilidad social, ¿no? No es un tema de rentabilidad económica en frío, sino que la sociedad tiene que salir ganando y el Estado tiene que velar porque efectivamente la sociedad gane con estos grandes proyectos de inversión, ¿no? Donde efectivamente el Estado a veces con proyectos cofinanciados asegura un tema de rentabilidad mínima, ¿no? O asegura un tema de mayores garantías para el inversionista. Pero todo esto de acá son procedimientos. Los procedimientos, si bien tienen una lógica, ¿no? A diferencia de la contratación estatal, no tienen que estar tampoco divorciadas como en la contratación estatal del quehacer social. Es gráfico de esta manera, ¿no? En un tema de obra clásica, ¿cuál es el incentivo de un inversionista, de un privado? Bueno, pues que le adjudiquen la obra, hacer el tema de estar ejecutando, estar valorizando, que le estén pagando, y el proveedor está feliz cuando le reciben la obra, después de haber subsanado quizás las observaciones que por ahí el comité de recepción haya establecido. Pero el proveedor entra en éxtasis de felicidad, por así decirlo, cuando se liquida y se consiente la liquidación. El incentivo de este ejecutor de obra es que después de pasados 7 años, que es el plazo mínimo de responsabilidad civil extracontractual que tienen en materia de contratación estatal, si es que pasa, si es que no hay ningún problema estructural de vicio oculto advertido por la institución, está feliz, está tranquilo. Su incentivo finalmente, ¿cuál fue? Construir, que le paguen, que se liquide, y si es que hay algún tema de vicios ocultos, irse a arbitraje y discutir. En estadísticas, lamentablemente, el Estado para perdiendo 60% de los arbitrajes, señalan, en temas de contratación estatal. Entonces, inclusive el privado ya sabe que muy probablemente va a ganar el tema del arbitraje. Así, incluso los arbitrajes son coludidos y arreglados, ¿no? Que Para es sacarle otro dinero problema también, que tenemos, ahí está, ¿no? casos hay, lo menos los que somos abogados, hay 1000 orellanas en el Perú y solo han agarrado uno. El tema es bien complicado, y al interior del país hay mucha mafia, hay mucho tema de divorcio del quehacer del Estado con la sociedad, y eso lo percibe la gente y parece que ya está en esta situación de adormecimiento, lamentablemente. Pero te decía entonces este gráfico de la obra pública clásica, pero ¿cuál es la diferencia con la APP? En una obra a través de una APP, ¿cuál es el incentivo desde el punto de vista teórico, ¿no? Te dice, oye, el privado, el concesionario, ¿va a diseñar bien? Sí, porque su incentivo natural es que diseñando bien, ejecute bien, y finalmente, como él va a operar esa concesión, no tener ningún problema por ese diseño y por esa ejecución, y por tanto su incentivo es hacer bien las cosas. Bueno, eso está bien, ¿no? Esa es la teoría de la APP, ¿no? Y operarlo. Y si es que opera bien y brinda el servicio público tal cual se le encomienda a través de la concesión, inclusive el Estado evalúa la posibilidad de renovarle la concesión por otros 25 o 30 años. O sea, es otra situación, otro incentivo. El problema de lo que yo puedo ver, Víctor, es que si bien la teoría respalda estas iniciativas o esta forma de pensar del privado respecto a cómo se visiona la contratación estatal y cuáles son las ventajas de la APP, lamentablemente el Estado no asegura, como tú decías, no transfiere el riesgo. El riesgo pues lo tiene que soportar el que tiene mayor capacidad, y en una APP la lógica ¿cuál es? El privado es el que transfiere tecnología, el privado es el que transfiere conocimiento, el privado es el que transfiere experiencia, el privado es el que transfiere equipamiento. Bueno, pues, y es el que probablemente viene con un tema de inversión, de dinero, que el Estado no puede poner todo, no puede poner todos los huevos en una sola canasta, porque si no se estropea.
¿no? Entonces, bueno, el Estado lamentablemente veo hoy en día, y espero que el esfuerzo con esta normativa, pero más que normativa, con la supervisión y la muestra de regulación coherente que entiendo que lo va a empezar a hacer, es que efectivamente verifique que estos grandes proyectos de inversión cumplan su finalidad, que se transmite los riesgos al privado como debería ser, que en las negociaciones haya capacidad de negociación. El Estado ha demostrado en muchas ocasiones que es un mal negociador. De por sí ya estamos con un pie atrás porque, como habíamos dicho, el Estado está dividido porque hay varias opiniones que se requieren y el privado es uno solo. Pero si a eso le sumamos la desidia, el desinterés, la falta de conocimiento, la falta de competencia, y solamente el que negocia, también, o los intereses, o el que negocia simplemente negocia porque ha visto el tema en blanco y negro y en escritorio, y nunca ha visto el tema en ejecución, lamentablemente los resultados van a ser negativos, ¿no? Eso es lo que yo estoy advirtiendo. Bueno, me informan que acabó este segundo bloque y regresamos en De Frente con la Verdad. Estimados amigos, estamos en el programa De Frente con la Verdad. Estamos con Manuel Enríquez, quien es abogado, especialista en contratación pública, tiene una maestría en Derecho de los Negocios. Y retomando el diálogo, lo que comentábamos en el segundo bloque es la clave de los APPs están en el tema del diseño, proyecto, estructuración, donde ahí básicamente nuestros grandes funcionarios, nuestras grandes entidades como el MEF, el Proinversión, que en verdad es bueno que hayan bastantes buenos técnicos, pero a veces estos señores que creo que les falta calle, por decirles así, o que han ido a provincias solamente de visita o paseo o hoteles 5 estrellas, esta falta de sensibilidad, no sé qué será, hace de que todo se enmarca análisis económico y al modelo económico financiero del proyecto, donde más se ve, creo, el tema, cómo es, how much, y se pierde de vista el lado humano, se pierde de vista la sensibilidad social, y pasan cosas como lo que ha ocurrido ahora en Puente Piedra, donde tenemos un contrato donde a pesar de también estar Odebrecht en Rutas de Lima como uno de los consorciados y está acusado de casos de corrupción muy graves, y ojalá las autoridades le pongan el punche necesario para que se esclarezcan los casos acá, no sé, creo que los señores de Puente Piedra van a tener que venirse a vivir a Los Olivos, a San Martín de Porres, porque les sale caro, ¿no? Si yo viviera en Puente Piedra, en Ventanilla, me gastaría 10 soles al diario, ¿no? En 5 días que yo me iría a trabajar serían 50 soles. En un mes, más 200 soles aproximadamente, adicional. O sea, si yo gastara el sueldo mínimo, si yo ganara el sueldo mínimo 850, ya 200 lo tengo comprometido en el peaje, que se va a ir donde Odebrecht y a Rutas de Lima. Y si tuviera una morada que vive en Los Olivos, le tengo que aumentar 10 soles más, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Entonces ya se hace más caro mi estilo de vida. Y tampoco me podría irme a pasear al Megaplaza, ni a Plaza Alemán Norte, porque ya aumentaría 10 soles más. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú ahí, Manuel? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué podríamos hacer para que los genios, los grandes técnicos que tenemos, que tienen estudios tienen apellidos ingleses y tienen estudios en Estados Unidos, la mayoría, ¿cómo hacerles entender a estos señores de que tienen que ponerle importancia a este tema social que está a punto de estallar y puede ser peor lo que pueda ocurrir en estos días? Puede ser peor. ¿Cómo hacer qué podríamos hacer ahí para solucionar y devolverle o devolverle el rostro humano, renegociar el contrato? ¿Qué haríamos? Bueno, dentro de las posibilidades quizás que deberían estar evaluándose es el tema de ampliar el tema de plazos de concesión quizás, ¿no? Para que se asegure esa rentabilidad proyectada en la estructuración que se trabajó en su primer momento, ¿no? En el área en la fase de estructuración del proyecto. Quizás también ver la posibilidad de exonerar, ¿no? El tema del peaje para las zonas que están justamente por ese sector, para que es la zona muy convulsionada, donde, poniendo tu ejemplo, pues tu relación estaría destinada al fracaso, como habíamos dicho, ¿no? Si es que sí, depende del peaje te saldría estar pasando más caro, ¿no? O sea, aparte claro, de lo que hay que gastar en ir al cine, aparte tendría que gastar 10 soles más diarios, o sea, exacto, no hay forma ahí sería una relación por interés ya, porque ya está, ya implícitamente está el costo
del peaje ahí, ¿no? Cierto, pero lo que debe quedar claro es que todas estas fórmulas o estas posibilidades que existen para poder renegociar nos implican primero que sí es posible renegociar, ¿no? Esto debe quedar claro. Todos los contratos de APPs derivados de las acciones público-privadas, entre ellos las concesiones, son susceptibles de renegociación. ¿Ya? Ahí viene el tema de la capacidad de negociación y coordinación que tiene que tener el Estado para poder intervenir de manera satisfactoria, cuidando los intereses de la sociedad. No esos que debieron haber sido protegidos desde el principio, pero que quede claro que sí, es una posibilidad, es una constante, es una característica casi de los contratos de concesión estar siendo renegociados inclusive en un lapso de 4 años de iniciados. Casi creo que en estadísticas no van a un tema de renovación de casi siempre, 3 veces, ¿no? En un lapso de 4 años o más. Porque son contratos de largo plazo y todo cambia, ¿no? Ahí se aplica todo, ¿no? Todo cambia, el tiempo. Pero tú, Manuel, ¿tú ves que esto vaya a ocurrir? ¿Tú crees que, sabiendo que nosotros que estamos metidos en el tema de contratación pública, el Estado es un mal negociador, es un mal comprador, malo creo en todo, y tú crees que esto se pueda dar? Porque mira, lo que se ha visto ahorita en la coyuntura, ya dicen vamos a exonerar del IGB el pago del peaje, pero en vez de que el MEF, o sea, para empezar, Castañeda, o sea, la Municipalidad de Lima, no saben, dicen, no, ese no es mi competencia, se lo pasa, ¿no? Gobierno central. Y Gobierno central dice, no, eso vamos a analizar, vamos a ver, que la SUNAT opina. O sea, todo el mundo se tira la pelota. ¿Tú crees que existe esta capacidad o que nuestras autoridades estén dando la cara, para empezar, en este tema del peaje de Lima Norte? Bueno, lamentablemente a nivel nacional, y no es una situación exclusiva de acá de Lima, creo que a nivel nacional una de las deficiencias de los funcionarios y servidores públicos a ese nivel es que no queremos asumir responsabilidades. Queremos las cosas, pero no sabemos asumir responsabilidades. Y asumir responsabilidad no significa hacerse culpable de una situación incorrecta, sino que asumir responsabilidad frente a la sociedad, corrigiendo situaciones que probablemente en algún momento estuvieron mal. Si es que eso se hizo en alguna otra gestión de manera incorrecta, pero ahora se está asumiendo la gestión y lo que quiere este gobierno es justamente impulsar el tema de la inversión privada a través de toda esta serie de decretos legislativos, necesitamos pues un Estado ejecutor, resolutor. No que solamente se quede pensando en teorías, en arbitrajes, en soluciones, en discursos, sino que se ponga a trabajar sobre este tema y a solucionar estos casos que, como ya hemos mencionado, sí son susceptibles de renegociación. Entonces, quizás hacer la invocación, ¿no? Este gobierno entiendo que está entrando con ese afán, a que darle todo el apoyo, a estar, por supuesto, con mucha cautela y viendo el desempeño y desenvolvimiento de sus gestiones, pero también exigirle un tema de resolución. El ciudadano de a pie creo que no tiene por qué entender que esto está en arbitraje, que esto tiene un contrato, tiene un precio. No, eso el Estado tiene que solucionar. Y el ciudadano no lo entiende, porque el ciudadano quiere su obra, el ciudadano quiere su pista, el ciudadano quiere pasar. Hasta han estado pagando el peaje, porque cuando estaba 2 soles 50, 3 soles, había cierta tolerancia. Pero ya pues 5 soles no le van a poner, y quieren todavía subirlo a 6 soles. Entonces, por ese lado yo creo que estamos mal. Ahora, lo que yo escuché por ahí, dicen por ahí las malas lenguas, ¿no? El MEF, Torne y su gente están hablando de que dicen que justo ese contrato no ha habido opinión del MEF. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley de decreto legislativo 1224? Nulo. Exacto, es nulo el contrato. Entonces, parece, una vez más, ante esta falta de capacidad de nuestro Estado, de nuestros gobernantes, de nuestros representantes, volvemos a lo mismo, ¿no? En vez de solucionar, como tú mencionabas, que hay que renegociar el contrato, ¿no? Y hay que darle solución, más plazo, exonerar IGB, no sé, hacer algo para que la gente esté contento, o por lo menos tolere lo que es el tema de lo que es el pago del peaje. Pero sin embargo ya se escuchan voces por ahí del Ministerio de Economía y Finanzas de que así no hay opinión del MEF, hay que nulidad del contrato y tumbamos un proyecto que aún no está terminado, que faltan muchas cosas por hacerse, que solamente han hecho un par de óvalos o 3 óvalos entre Los Olivos a San Martín de Porres, Comas. Entonces, ¿cuál es el verdadero rol del Estado? Que es lo que tú bien mencionabas hace un momento, Manuel, este Estado árbitro, este Estado que debe fiscalizar, este Estado, para este tipo de inversiones, al menos y de contratos, este rol subsidiario del Estado, que es
en una economía social de mercado, que es lo que establece la misma Constitución. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado en este caso, Manuel? Bueno, acá mantener primero un tema de equilibrio, ¿no? Lo que diría Aristóteles en su libro Ética Moral a Nicómaco en su momento, buscar el justo medio. Es decir, no hay que satanizar estos grandes proyectos de inversión porque son importantes, generan un montón de trabajo, bastante trabajo que necesita nuestro país, dinamizan la economía y son bolsones de inversión privada importantes que el país necesita hoy en día cuidar. Por tanto, las decisiones, las renegociaciones que tiene que realizar el Estado en mesa y en la práctica, no en la gestión, tienen que cuidar también ese aspecto que es importante. Pero por el otro lado, está claro que el Estado representa a la sociedad y por tanto tiene que velar por los intereses sociales. En el tema de contratación estatal quizás es un poco más clara la cosa en el sentido de que, por ejemplo, si esto viene de un proyecto de inversión y pese a que en el proyecto de inversión es rentable socialmente, es sostenible, está alineado a los planes sectoriales, si pasa el tema de inversión y ahí metida el tema de contratación estatal y si en contratación estatal no vemos que esto cumple una gran finalidad pública, no va, es decir, acá estamos agarrando dos sistemas administrativos, el de inversión pública, ¿cierto? Y el tema de sistema administrativo de abastecimiento. Si el sistema administrativo de abastecimiento dice que no va porque no cumple una gran finalidad pública, porque no es prioritario, no es urgente, no es necesario, está divorciado del quehacer de la sociedad, no va. Entonces, pero ese equilibrio tiene que encontrarlo el Estado con justamente sus gestores sociales. Creo que acá el Estado también, y esperemos que el nuevo gobierno lo haga de esa manera y lo entienda de esa manera, nos faltan muchos gestores sociales. Esas grandes licencias sociales que se tienen que sacar para estos grandes proyectos de inversión, lamentablemente no están siguiendo probablemente con todas las exigencias y haciendo participar a todos los involucrados de la sociedad, ¿no? Que generan justamente estos problemas. Entonces, Puente Piedra, entiendo que los ciudadanos, como tú has dicho, han podido soportar un nivel de cobro X, bajo esa lógica que es todavía razonable, pero está claro pues que ese reajuste de repente a través de lo que ya se había contratado inicialmente ya genera un tema de desproporción, ¿no? Entonces eso el Estado tiene que tener la capacidad de renegociar, ¿no? Entiendo que por ahí debería ser. Falta de capacidad de renegociación, falta de capacidad de liderazgo, Yo Manuel. creo que hay tres componentes, ¿ya? Yo siempre repito esto y creo que hay tres componentes que deben caracterizar a un operador de contratación pública. No solamente de contratación estatal, sino de obra por impuesto, de APPs, contrataciones internacionales, toda forma de contratación que realice el Estado con un privado. Tres componentes. Primero, tiene que tener capacidad de coordinación. Si el Estado no tiene capacidad de articular, de coordinar, de concertar, de tener un norte claro, lamentablemente, por más que sea inteligente, por más que tenga todas las maestrías, PhD, doctorados que pueda tener este funcionario y servidor público, si no sabe transmitir, si no sabe coordinar y concertar, no se hace nada. Ese es el primer elemento que yo creo que es importante. Segundo, la capacidad de negociación. El Estado tiene que entender que justamente como representante de la sociedad está llamado a negociar siempre cuidando los intereses del Estado, de la sociedad, no del privado. El privado, por supuesto, también en un escenario de igualdad va a tener que velar por sus intereses económicos, como es lógico. Pero el Estado tiene que cuidar los intereses de la sociedad. Entonces, la capacidad de negociación es importante, ¿no? Del funcionario y servidor público. Y el tercero, ahí vendría quizás el conocimiento. El conocimiento y la experiencia es importante. Por tanto, todo este tema de feedback de transmisión de información que vienen del extranjero, porque las APPs pues no es un tema que ha nacido de la noche a la mañana. En Europa, en Estados Unidos, en Asia mismo, tiene décadas y décadas de años, pues cierto, ya materializándose y con muchos resultados exitosos. En Chile, más del 60% de la infraestructura, de la brecha de infraestructura se cubre con APPs para puertos, aeropuertos, tema de ferrocarriles, centros penitenciarios. En Estados Unidos casi el 90% de infraestructura pública ha sido construida bajo APP. O sea, el Estado no ha invertido casi $1 en una penitenciaría, en un aeropuerto, y es rentable económica, socialmente. Entonces, y sin descuidar el tema del servicio público que se brinda, porque el Estado paga en función de indicadores de desempeño, ¿no? O sea, por ahí es un tema que hay que explotar bastante. Creo que todavía estamos en pininos. En HCM Radio TV, de frente con la verdad.